Elul, y el Ayom Yom tiene que ver con los primeros psukim de la primer parsha, de la parsha de Nitzavim, que dice Ayom, Atem Nitzavim Ayom Kulchem Lifnei Hashem Elokehem, están todos ustedes firmes, erguidos, frente a Dios, vuestro Dios, y ahí enumera 10 tipos de Yehudim, 10 clases, Rosheichem, Shipteichem, desde las cabezas de las tribus. ¿Qué tal, Yosef? Desde las Baruch cabezas de las Hashem. tribus hasta los leñadores y aguateros. Entonces hay una enseñanza del Alter Rebbe muy interesante. Está la parte, siempre cuando estudiamos un versículo de la Torá, se lo puede estudiar, dice, Yeshivim Panim la Torá. Hay 70 explicaciones para la Torá. ¿Pero qué significa? Eso en general, pero aparte se lo puede estudiar en diferentes niveles. Está el nivel de Pshat, que es la traducción, que es lo literal, y después ahí está del Pi Drash, al Pi Kabbalah, al Pi Hasidut, etc. Entonces dice el Alter Rebbe así, o dice el Rebbe con respecto al Alter Rebbe. Cuando el Alter Rebbe se hallaba aún en Vitebsk, dijo cierta vez una enseñanza sobre el versículo: hoy estáis parados. Lo que le decía recién. Y tradujo Jotebe y Ceja. Jotebe y Ceja son los que cortan la madera, los leñadores, y el Alter Rebbe tradujo como expresión de Eitzá. Eitzeja, que etz quiere decir madera, pero Eitzá, una Eitze, como se dice en Yiddish, es un consejo. Entonces explicó, hay que derribar los muchos pensamientos, consejos en el corazón del hombre. Muchas veces el corazón nos incita a hacer cosas que no son las mejores. A veces Hasbe Shalom puede llegar hasta un pecado, pero a veces son cosas que no son convenientes. Entonces ahí tiene que entrar el leñador, cortar esos pensamientos. Y también dice aguatero, Shoem Meimeja, quienes extraen agua o aguateros, remover el agua que hace crecer todas las formas de placer. Y trae acá, el apetito por los placeres deriva del elemento agua, pues el agua hace crecer todo tipo de placeres. O sea, el agua representa lo que hace crecer. Entonces, así también tenemos que remover eso que nos hace crecer todo tipo de placeres. Había una vez un templo que tenía digamos, tenía un rabino, y el rabino, cada Yom Kippur, llegó un Yom Kippur y daba una drashá muy encendida, como suelen hacer los rabanim en Yom Kippur, y cuando terminó de dar la drashá, llegó el momento, entre comillas, del mangazo. O sea, explicó el templo, la comunidad necesita fondos, entonces, bueno, que la gente, no que pague en ese momento, que haga una promesa para pagar a lo largo del año. Había un gvir ahí, había un rico, y dijo, estaba muy emocionado, y dijo, voy a pagar $100.000, que era un montón de plata. Todos emocionados dijeron, bueno, $100.000 ya tenían una parte muy importante del presupuesto anual. Bueno, terminó Yom Kippur, terminaron la fiesta, lo llamaron por teléfono a ver cuándo pueden cobrarle. Y el tipo dijo, bueno, no voy a dar eso, porque, pero ¿cómo prometiste? No, estaba muy emocionado y con la emoción lo dije, pero ni loco voy a dar esa cifra. Entonces dijo, no, pero vos prometiste. Contrataron a un abogado, a un juez de renombre, fueron a lo del juez. Y el juez dijo, bueno, la verdad que el hombre prometió sí, pero no hay nada firmado, legalmente no tiene ningún valor lo que dijo,
así que no le pueden reclamar nada. Bueno, llegó el segundo año Yom Kippur, el rabino dijo una drashá, un discurso más encendido que el año anterior y pidió lo que se necesita, tienen que arreglar la escuela y los maestros y esto, lo otro. Este tipo, este rico, estaba tan emocionado que dijo, voy a dar $500.000, $500.000. El rabino dijo, pero ¿es en serio? Le dice, sí, esto, quédate en serio, no va a ser como la misma. No, llámenme después de las fiestas. Pero lo llaman después de las fiestas y lo mismo. Dice, no, era la emoción. Usted, rabino, se mandó un discurso tan encendido que me salió del alma. Pero, no, pero es eso y nada más. Bueno, contrataron a otro abogado, a otro juez, le pidí, les costó un montón de plata y el juez de vuelta vuelve a fallar y dice, escúchenme, esto es, no hay nada firmado, legalmente no se le puede reclamar nada. El tercer año, el rabino dice el discurso, pero el mejor discurso ever, el mejor discurso dicho jamás en la historia. Tan encendido y tan fuerte fue que el hombre le salió del alma, dijo, $1.000.000. 1.000.000, le dijo, pero ¿estás seguro? Mira que ya vienen venir 2 años bicicleteando y no pagaste nada. No solamente 1.000.000, este año también les voy a pagar el abogado, el juez. Bueno, es para reflexionar esto. Eh, estamos ahora a días, si bien los sefaradim ya empezaron hace 20 días atrás, más o menos, nosotros los ashkenazim empezamos las slijot el próximo sábado a la noche. Las slijot son pedidos. Uno pide para prepararnos para Rosh Hashanah, limpios, inmaculados para recibir al Yom Adin, al Año Nuevo y tener la Ketivá Bajatima Tová con todas las cosas buenas. Pero la persona se pone a pensar, la verdad, a lo largo de todo el año, soy culpable por tantas cosas. ¿Cómo puedo cargar todas estas cosas? Está bien, vienen las lijot, pero ¿cómo se puede, cómo se puede cargar con todo esto? Vamos a empezar a analizar un poquito más todo el tema este. Interesante que yo llegué a Estados Unidos para estudiar la primera vez. Era un día como hoy. Me parece tanto en el calendario hebreo y castellano era el día, creo que era 5 de septiembre, que era 19 de Elul seguro. Me parece, no sé si era 4, viajé el 4, llegué el 5, viajé el 5, llegué el 6, pero más o menos. Ese día era un viernes. Y ese día Baruch Hashem vi al Rebbe por primera vez. Imagínense un muchachito en aquellas épocas, pienso lo que me pasó a mí, le habrá pasado a casi todos. Llegábamos desnudos de conocimiento de lo que pasaba. Hoy en día con los videos, alguien que nunca estuvo ahí, ni vio al Rebbe, ni nada, mira los videos y ya tiene una idea de qué se trata. Aparte la Buenos Aires de aquella, digo Buenos Aires porque es donde está la mayor cantidad de Yehudim, observantes del país. Pero incluso Buenos Aires de aquella época, el 11 de aquella época donde yo vivía, no era el 11 que tenemos hoy. ¿No es cierto? Hoy Baruch Hashem vamos a las provincias y encontramos a los barrios, a las provincias, encontramos Yehudim que se van acercando, que cumplen Torah y Mitzvot. En aquella época no es que no había, había también. Yo Baruch Hashem estudié en la Yeshiva, había Hasidim, había de los Sefaradim, Mitnagdim, había de todo, pero llegué ahí a 770 y era todo nuevo y de repente entraba a un templo que me pareció que era súper enorme, más grande de lo que realmente es y vi tanta gente junta
Y ni que hablar cuando Baruch Hashem pude ver al Rebe y el Farbrengen al día siguiente, Shabbat. Y ese sábado a la noche que llegué, o sea, apenas 2 días que estaba ahí en New York, menos de 2 días, ya tuve las primeras Selijot. Yo había ido a Selijot acá y Baruch Hashem me había estado en Selijot con el Rabon Garten, que yo creo que era lo máximo de Selijot que se podía tener acá en Argentina. Venían de todos lados a escucharlo, especialmente la primera noche. La primera noche siempre es sábado a la noche para los Ashkenazim. Pero estar ahí, verlo al Rebe, era algo increíble, algo, uno parecía que estaba en otra dimensión totalmente. Y lo sorprendente es que el Rebe, no, uno lo veía al Rebe rezar y el Rebe estaba prácticamente no se movía. Estaba inmerso en la Slijot, inmerso en la tefilá, y después se cantaba Rajamana de Ane y el Slijot, algo realmente envolvente, penetrante, hasta las fibras más íntimas. Y el Rebe, en un Shabbat Slijot, que es el Shabbat antes de Rosh Hashanah del año 1968, Tafshin Havjet, 5728, el Rebe pregunta por qué en general la primer Slijot se hace el sábado de la noche, por un lado. Y por el otro lado, ¿por qué la Slijot, el párrafo central de la Slijot es digamos, digamos, el poema central que decimos la primera noche empieza con las palabras Bemotzaei Menuja, cuando finaliza el descanso? ¿Por qué no dice Bemotzaei Shabbat, como lo llamamos siempre? ¿Por qué Menuja? Tenemos que entender en general por qué empezamos sábado a la noche. Ahora sí vamos a ir a desarrollarlo, por lo menos en síntesis, para que se pueda entender. Porque el primer día nosotros hacemos sábado a la noche, después toda la semana hasta Rosh Hashanah hacemos a la mañana temprano. Otra cosa más, tiene que haber por lo menos 4 días de Selijot. Así trae el ramo Rabbi Moishe Iserlich, así es la halajá. ¿Y por qué tiene que haber un mínimo de 4? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 5? ¿Por qué 4? ¿De dónde sale ese número? Entonces explica, hay mucha gente que acostumbra a ayunar los 10 días de Teshuvah, desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur. Pero ¿qué pasa? Ayunos de mediodía, ayuno digamos, durante el día. Hoy en día no sé si hay alguien, pero en otras épocas lo había. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de los 10 días, hay 4 días que no podemos ayunar. Los 2 días de Rosh Hashanah está prohibido ayunar. Shabbat, que hay en el medio, está prohibido ayunar. Y Erev Yom Kippur está prohibido ayunar. Entonces, como quedan 4 días, entonces hay que decir por lo menos cuatro días de Selijot para completar, que por ahí la gente ayuna en esos días y ya decimos la Selijot. Por lo menos 4 días. Pero si miramos una cosa, también está escrito que el que come doble Erev Yom Kippur se lo considera como que ayunó Erev Yom Kippur y Yom Kippur. Entonces en realidad son 3 días, no 4 días. Hay otras explicaciones que con eso vamos a entender un poquito más. Una de un segundito, una de un rabanín que estuvieron alrededor del 1600. Uno se llamaba Rabbi Menachem ben Leuerbach, que escribió el Sefer Ateret Zkeinim, y otro que escribió, que se llamaba Rabbi Eliyahu Shapira, y escribió el libro Eliyahu Rabá. Y ahí dice, ¿por qué 4 días? Y ahí explica lo siguiente. Si miramos en Parshat Pinjas, cuando ahí habla todos los korbanot, todas las ofrendas que se traían durante
las festividades, en todas las festividades dice Veikraptem, y van a acercar las ofrendas. Menos en Rosh Hashanah. Rosh Hashanah no dice Veikraptem, sino dice Vasitem, y las van a hacer, no dice van a acercar. Entonces se explica que Akravá, acercarse, se refiere a los animales, y en realidad la parte animal de uno. Asitem, hacer, se refiere a la esencia misma de uno. Rosh Hashanah, uno acerca a Hashem, se conecta con la misma esencia. ¿Por qué? Porque Rosh Hashanah, así como el mundo se renueva, así también nosotros pasamos a ser como una Briah Hadashah, como una creación totalmente nueva. Miren qué interesante. Siempre tenemos que relacionar todas las festividades y aprendemos una de la otra. En Pesaj, en el primer Pesaj, en el Pesaj Mitzrayim, dice que los Yehudim tenían que traer un corderito para Corban Pesaj, para traer la ofrenda de Pesaj. Pero en ese Pesaj tuvieron que tomar, eso lo hacían en el Pesaj el 14 de Nisan. Pero ese año lo tuvieron que tomar 4 días antes, el 10 de Nisan, y lo ataron a la pata, como ya lo hemos estudiado, y seguramente ustedes también lo vieron, lo leyeron, lo estudiaron. Y se explica que durante esos 4 días el Corbán Pesaj no era simplemente que el animalito estaba atado a la pata de la cama, sino que el Baal a Corbán, el dueño del animalito, todos los días tenía que ir a revisarlo que no tenga un mum, que no tenga ningún defecto. Y no alcanza con que lo vea un día antes, dice, no, a veces uno el primer día no ve, el segundo sí, a veces no ve ni el primero ni el segundo, ve el tercero, a veces no ve ni el uno, dos ni tres, ve el cuarto. Cada día se puede ver algo nuevo. Así también nosotros tenemos que revisarnos a nosotros mismos 4 días antes de Rosh Hashanah para corregir todos los defectos o todas las manchas que podríamos tener. Estos son los días que hay que hacerlo, los 4 días antes de Rosh Hashanah. Pero acá hay algo interesante. El Rebbe pregunta, ¿quién era el que revisaba las manchas? Las manchas las revisaba el Cohen, por ejemplo, cuando había manchas en el cuerpo. Había que llevarle la mancha al Cohen. La mancha representa a los errores, a las faltas que uno puede tener. Entonces, la realidad, dice el Talmud, dice la Mishnah en Negaim, que la persona no está apta para mirar sus propias manchas. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vemos o podemos ver los defectos en los demás. No quiere decir que uno tiene que ir a apuntarlo con el dedo o avergonzarlo, berrabim, en público, mirar lo que haces o lo que no haces. Uno se le puede acercar a la persona, hablarle bien, que puede corregirse, etcétera, etcétera. Pero siempre es fácil o más sencillo ver lo que le pasa al otro. Pero ver lo que le pasa a uno mismo, nosotros no lo vemos. El amor propio, así dice Shlomo Amelech en Mishlei, el amor propio tapa nuestros defectos y lo vemos todo bien. Interesante, en uno de los viajes que hizo el que fue presidente de Israel, Zalman Shazar, que era muy cercano, que venía de una familia de Jabá todavía de Rusia y era muy cercano al Rebbe. Entonces, él una vez estaba en Canadá. Entonces el Rebbe los mandó al secretario de él, el secretario de él, el Rab Jodakov, el secretario privado del Rebbe, ese viejito que uno lo ve caminando atrás del Rebbe, pero que tiene una cabeza impresionante, y a Rabió el Khan, que era el mashpía, el mentor más importante de Jabat, el Joser, aquel que podía repetir los fabrengues del Rebbe palabra por palabra después de Shabbat, una memoria extraordinaria.
Entonces los mandó a ellos como una comitiva representando al Rebbe para ir a recibir al presidente de Israel. Los dos se subieron a un avión. No era usual en esa época viajar en avión. Esto habrá sido fin de los años 60 o muy principio de los 70. Y ellos en general eran dos personas que estaban todo el tiempo en el Kodesh, en los Santos, y donde viajaban. Pasó, ¿qué pasa cuando nos sentamos en el avión? Lo primero que hacemos es, hay que ajustarse los cinturones. Pero empezaron a ajustarse los cinturones y no podían, no la embocaba, no sabían cómo hacerlo. Cada uno estaba en lo suyo. Entonces el Rav Jodakov le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente. Yo te voy a ajustar a vos y vos me vas a ajustar a mí y así por ahí vamos a lograr ajustarlo. Y así fue, cada uno vio al otro, lo ajustó. Entonces le dijo, siempre es más fácil ajustar el cinturón del otro que el propio cinturón. O sea, uno siempre ve lo que le pasa al otro que lo que le pasa a uno mismo. Muy interesante. Y así también espiritualmente, por supuesto. Entonces la pregunta es, si uno no puede ajustarse su propio cinturón, si uno no ve sus propios defectos, entonces ¿por qué tenemos 4 días de Selijot? ¿No es cierto? Igual no lo voy a ver. Igual no voy a poder corregirme a mí mismo. ¿Por qué estos 4 días de Selijot? Y acá vemos algo maravilloso, lo que representa la Selijot. No sé si ustedes miraron en Shabbat, antes de Barjú, hay una plegaria que está toda en arameo. Hay que mirar el castellano para entenderla. Que empieza con las palabras que Gabna, de Inun, Mitahadin. Una plegaria muy profunda. Pero ¿qué extraemos de esta plegaria? Extraemos que durante el día de Shabbat, el Yetzer Hará, el Sitra Hará, el lado opuesto, el lado de las impurezas, el lado del mal, el alma animal, no tienen shlitá, no gobiernan. Shabbat, uno está en un nivel de Nefesh Elokit, en un nivel totalmente elevado. Shabbat no hay lucha. Esa lucha que tenemos durante la semana, de domingo hasta el viernes con el Yetzer Hará, Shabbat estamos por encima de eso. Y yo creo que cada uno de nosotros lo comprueba, que todos los bichitos que nos pican a lo largo de la semana, bichitos internos de, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, llega Shabbat, el espíritu de Shabbat que cada uno quiere tener en su casa, la mesa de Shabbat, el Betacneset, qué sé yo, la familia, la comida rica, los cánticos en el Betacneset, los shirim, los cánticos que hacemos en casa, todo eso nos envuelve en un ambiente, en un espíritu, que estamos por encima de todo lo que pueda ser pecado, de todo lo que pueda ser incitación a equivocarnos. Hay más todavía. Dicen los sabios en la Gemara, ustedes saben, bueno, hoy en día no lo tenemos, fuera de Israel seguro que no, lo que es trumá, maaser, los regalos, digamos, los porcentajes de los cereales que había que darle a los Kohanim y a los Leví. ¿Qué pasa si uno se encontró con frutas en Shabbat y no sabe si esa fruta se le sacó el maaser o no? ¿Se pueden comer o no se pueden comer? Entonces, y, con respecto a eso, si nosotros no sabemos, tenemos que consultar con un Talmid Jajam, con una persona que sea confiable. Si es una Maaretz, si es una persona ignorante, ¿qué tal, Faible? Si es una persona ignorante, no le tenemos confianza. ¿Qué quiere decir? No le tenemos confianza porque pensamos que no sabe, no tiene el conocimiento. Pero Shabbat, y nosotros separar esas frutas en Shabbat no se puede. ¿Por qué? Porque Shabbat no se puede hacer eso, por otros motivos. Pero dice el Talmud
que si le preguntamos a una Maaretz, a un ignorante, decide, ¿vos tenés idea si estas frutas le sacaron el diezmo o no? Si dice que sí, podemos comerla. ¿Por qué? Porque el Maaretz, el ignorante, no miente en Shabbat. Así dice. Shabbat está envuelto en un espíritu que si va a decir sí, es porque sí, si va a decir no, es porque no, no tenemos dudas. Entonces Shabbat, que nosotros estamos bajo un espíritu totalmente más elevado, no estamos en contacto con toda la lucha que tenemos durante la semana. Cuando salimos de Shabbat, y vamos a entrar a Mozaé Shabbat, por eso dice de Mozaé Menujá, tenemos la tranquilidad total de que vamos a poder ver dentro de nosotros, vamos a poder ver perfectamente, y no es que nos va a tapar el amor propio para no ver los defectos que tenemos. Vamos a ver nuestra esencia, porque venimos directamente con la esencia del Shabbat. De hecho, el Rebbe pregunta, ¿por qué este Shabbat que viene ahora, se lo llama Shabbat Slichot? Cuando le ponemos un nombre al Shabbat, tiene que ver con el nombre del Shabbat. Por ejemplo, Shabbat Pesach, Shabbat Shuvah, que tiene que ver con la Haftará que se lee, Shabbat Hazón, Shabbat Nahamu. Todo tiene que ver con la Haftará o con el Shabbat mismo. Pero acá estamos hablando de Shabbat Slichot. La Slichot recién le vamos a decir a la noche, no durante el Shabbat. Y la respuesta dice el Rebbe, porque justamente es eso. Este espíritu que sacamos del Shabbat es el que ingresamos en Mozaé Shabbat y es el que nos envuelve y estamos tranquilos y seguros y podemos revisar dentro de nosotros y corregir todas las manchas que podamos tener. Y para terminar, un muy lindo maíz del Baal Shem Tov, que escuché, Rav Jacobson me cuenta así. Dice que el Baal Shem Tov una vez el Baal Shem Tov viajaba mucho, llegó a un pueblo, fue a un shil, y en el shil tenía un hazán, ve que era para esta época del año, entonces la gente le comenta, este hazán está medio tzedreit, está medio raro. ¿Por qué? Preguntan. ¿Vieron? Yom Kippur hacemos la tefilá de Aljet, ¿no? Aljet por los pecados de esto, por los pecados. Normalmente cuando decimos Aljet, uno lo dice serio, compungido, en la confesión. Hay un nigún especial que es un nigún muy profundo. Sin embargo, este Hazán dice Aljet con un nigún de alegría, un nigún de simjá, está medio rayado. ¿No es cierto? Está confundido. Entonces el Baal Shem Tov le fue a preguntar, decime, ¿por qué haces Aljet de esta forma? Entonces le dijo así, tenemos que entender, le dice el Hazán, no era ningún tonto, al contrario, muy inteligente, muy sabio. Le dice, está el palacio del rey. Y en el palacio del rey hay un montón de gente que trabaja y que aporta y que está ahí. Están los secretarios, los ministros, los subsecretarios, pero también está el jardinero y está el que pasa el trapo, el que pasa la escoba y el que arregla las lamparitas o los caños, los que se rompen. Entonces dice el Hazán, trabajar en el palacio del rey no es una carga. Trabajar en el palacio del rey es un privilegio. Si yo tengo la posibilidad, el privilegio de trabajar en el palacio del rey, estamos nombrando los pecados, pero estamos limpiando lo que hay, y nosotros somos el cuerpo del palacio del rey, entonces, ¿cómo lo voy a decir triste? Lo digo con alegría porque es un privilegio que tengo que el rey me abre su palacio y me deja estar adentro de él. Y esto es la Slijot, esto es Rosh Hashanah, esto es Yom Kippur, los 10 días de Teshuvah. Uno lo puede decir, por supuesto, a veces uno está compungido, uno se siente mal por ahí se propuso cosas en el año y no las logró, o por ahí no la logró porque no pudo, y a veces no la logró porque no quiso,
y a veces no la logró a propósito porque se rebeló y no lo quiso hacer, pero al final de cuentas, Rosh Hashanah, Yom Kippur, los Yemei Selichot, los días de Selichot, se nos abren. Está bien, como dijimos, el rey ahora está en el campo todavía. Y después al palacio difícil entrar. Pero en realidad, ¿a quién le estamos pidiendo? Al rey mismo. Y el rey nos escucha. Y el rey está con nosotros. Eso es un privilegio. Que tengamos una activada Hatimat Tová y este Mozael Shabbat, cuando digamos la Slijot, sepamos claramente que venimos justamente con el espíritu de Shabbat y ese espíritu de Shabbat nos eleva a un nivel donde directamente no hay pecado.